escuchan, ¿cierto? Porque si se me cae internet para que me avisen. Ya se me cayó internet. ¿Me escuchas? Ah, no, me escuchan. Y ahora sí, empecé a grabar, sí. Ya, entonces esta es la sexta actividad para segundo medio. Para matemáticas, la fecha de entrega es el 7 de agosto, o sea, el próximo viernes. Si se llega a retrasar o algo así, no hay problema, pero trate de que no se le acumulen con otra. Es con nota acumulativa y es básicamente aplicar los aprendizajes que usted ya tiene o debería tener ya en el PPT de la clase 12, que aquí está, ya para aquel que no estuvo en clase, puede ver esa clase que está en YouTube. Yo también les mandé el PPT y hicimos un pequeño repaso respecto a los conceptos que se están viendo acá, ya que tienen que ver con factorización, expresión algebraica, binomio, trinomio, polinomio, ¿okay? Y resolvimos algunos problemas. Ahora, en el primer ítem es cortita la actividad, ¿ya? Porque es solo de aplicar lo que ustedes ya saben, porque en la próxima clase que tengamos ya vamos a empezar a ver qué se entiende o de qué estamos hablando con una ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, en el primero tiene que resolver estas ecuaciones, son ecuaciones lineales simples, no hay mucha complicación en los números, que hay ahí, no hay fracciones, así que no es tan complejo, ¿ya? En el segundo ítem tiene que resolver estos problemas que para resolverlos, tal como lo hicimos en el PPT de la clase anterior, se plantea el problema con una ecuación. Entonces, ¿qué es importante cuando yo resuelvo un problema? Identificar las variables o los datos que tengo aquí. En el primer caso dice el triple de un número aumentado en 13. La variable aquí, sea X, Z, Y, la letra que usted le quiera poner, me está diciendo que es el triple. Entonces ahí usted debería anotar cómo se escribiría el triple de un número. Si habla de aumentado, habla de la operación suma. Y si dice es igual, ahí ya le está dando la otra igualdad de esa ecuación que está planteando. Es igual al doble de la suma entre 3 y el doble del mismo número. Si aquí dice el doble del mismo número, hace referencia a esa variable que usted puso. Si usted al número lo va a llamar X, el doble de ese mismo número es el doble de X, ¿ya? Y dice al doble de la suma entre. Si dice el doble de la suma entre, significa que usted tiene que escribir la suma de los dos números primeros y a eso, o sea, paréntesis, le multiplica el doble, el 2. ¿Se entiende lo que estoy hablando, cierto? ¿Eso significa que sí o que no? No, no entendí. Ya. ¿Y el resto, entendió? ¿O estoy hablando muy en el aire? Me enredé un poco, honestamente. Ya. Primero, ¿saben transformar de una expresión literal, se llama esto, a expresión algebraica? Más o menos. Más o menos, ya. A ver, vamos a ir a buscar el PPT entonces. Ya, porque eso es clave aquí. Pero no hay problema. Ay, lo siento, ya. Vamos a poner aquí acá. Bueno, esto es el PPT de la clase anterior y a lo que me refiero es que cuando usted tiene un problema de planteo, ¿ya? De ecuaciones lineales, de las que sea, porque los problemas de planteo pueden ser de cualquier tipo, nosotros acá estamos viendo de la forma lineal, ¿ya? Es importante primero que usted identifique los datos, ¿ya? Voy a poner un problema parecido al que estábamos haciendo, o al que estaba escribiendo recién. Podríamos decir el doble de un número, el doble de un número aumentado
en 5, ¿ya? Es igual a la mitad del mismo número disminuido en 3. ¿Ya? Por ejemplo, esto es algo parecido al problema. Cuando usted tiene estas expresiones, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los datos que tengo aquí para poder plantear una ecuación que me resuelva el problema. ¿Ya? Aquí dice el doble de un número. ¿Cuál es el número? Si el problema no me está dando el número, esa es la variable, claro. Y yo le puedo poner X, Y, C, la letra que usted quiera, pero el número, ¿ya? No, cuando ustedes eran más pequeñitos, a lo mejor tenían que identificar por parte cómo resolver un problema, pero ahora ya no es necesario. Pero los datos de este problema me dicen que el número que usted está buscando lo vamos a llamar, ¿ya? X. Esa va a ser la variable. Ahora, vamos a plantear el problema. Plantear. Dice, el doble de un número. Si yo tengo el 5, ¿cuál es el doble? ¿Cuál sería el doble del 5? X más 10, 2X. ¿cierto? Claro. Si yo tengo que un número es 5, el doble sería 10. Entonces significa que ese número lo multiplico por 2, ¿sí? Ahora, si mi número es X, sería 12X el doble, ¿cierto? Si después dice aumentado, ¿qué significa eso algebraicamente? ¿Elevado? No, el aumentado significa suma, Ah, ¿ya? Porque si no sería a la potencia tanto o elevado a, diría de forma literal eso, ¿ya? Aumentado tienen que traducirlo como más. En 5, aumentado en 5, después es igual, acá me está diciendo que está la igualdad de la ecuación, a la mitad del mismo número. ¿Cómo sería eso? La mitad del mismo número. X partido en 2. Bien, X partido en 2. Porque el mismo número no es 2X, es X, ese es mi número. Y dice que es la mitad, por lo tanto sería dividido en 2. Disminuido en 3. Menos 3. Bien, el disminuido habla de menos y lo resta, ¿ya? Entonces, esa expresión literal se puede transformar o modelar matemáticamente con esta ecuación lineal, ¿ya? Entonces, lo importante para el tipo de problema que teníamos recién, ¿ya? Que es el A, bueno, el B es parecido, ¿ya? Es plantearme que el número que me estén preguntando es mi variable. Y respecto a él, escribo, si es el triple, vamos a multiplicar por 3. Aumentado en 13, ya saben qué significa aumentar. Después dice, es igual, así que ahí tiene la parte de la igualdad de la ecuación, y luego escribe la segunda parte. Y después la pregunta es, ¿cuál es la mitad del número? Así que ojo ahí, si usted encuentra que este número es 15, le están preguntando por la mitad, por lo tanto el resultado o la respuesta sería 7,5. ¿Ok? Así que hay que leer la pregunta bien para responder. Y en el caso de la B, dice la suma de 3 números consecutivos es 54. ¿Ya? ¿Y ustedes saben cómo se escriben los números consecutivos? Sí. ¿Ya? ¿Cómo sería? Una X más, o sea, Bien, X, está bien. el doble de X y luego el triple de X. Bueno, o sea, 1X más 2X más 3X. Igual el número que me dan ahí. Ya. La Isabela creo que es la que está hablando, ¿no? Sería
x más el doble de x más el triple de x. Sí, eso. Ya. Consecutivo significa que si, por ejemplo, tengo el 1, sería el 1, el 2 y el 3. O podría ser 7, 8, 9. ¿Cierto? Sí, Significa consecutivo. Bueno, podrían ser negativos también eventualmente. Supongamos que el resultado de x nos da 3. ¿Ya? Y si x nos da 3, veamos si me dan consecutivos los números con esta expresión. Aquí me daría 3, aquí me daría 2 por 3, 6, y aquí me daría 3 por 3, 9. ¿Son consecutivos? ¿no? No. Entonces, hay un detalle aquí con ese número. ¿Cómo se hará entonces? Mire aquí. Si tengo consecutivo el 7 y el 8 y el 9, y al 7 yo le llamo x, ¿qué le tengo que hacer a x para que se transforme en 8? Sumarle 1. Sumarle 1. O sea, al anterior le sumo 1. ¿Y qué le tengo que hacer al 8 para que se transforme en 9? Sumarle otro ¿A quién? ¿Al al 8. 7 o al 8? Al 8, ¿cierto? O sea, al x más 1 le tengo que sumar 1 más para que sea el 9, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, porque dijimos que al 7 lo vamos a llamar x. Luego, números consecutivos sería x. Otro número consecutivo sería, bueno, consecutivo del x más 1. Y el que sigue sería x más 2. Y si quiero escribir el número que sigue en esta recurrencia, ¿cuál sería? X X más después. 3. Bien. ¿Quién dijo eso? Ahí estaba muteada. Ah, no, ahora no. Perfecto. No entendí. ¿Me hizo una pregunta? No, Ah, ya. Ya, ¿quién dijo X más 3? Yo, Martín. Ya, bien Martín Medina. ¿Ya? ¿Cuál sería el número que sigue? X más 4. X más 4. ¿Sí? Ya, como está diciendo el Martín, si es que le siguieron la idea, es que el número consecutivo es, si yo a ese número le digo X, el que sigue de él va a ser sumándole 1. Y el que sigue de este va a ser sumándole 1 más. Claro, ahora ya llevo 2 sumados, porque está escrito en expresión algebraica. ¿Se entiende? Ahora sí, tienen que escribir la suma de 3 números consecutivos es igual a 54. Bueno, agarra 3 números consecutivos y eso es igual a 54. ¿Ya? Ya, porque si no les voy a hacer todo el problema. Y después dice cuál es el valor de cada número, ¿ya? Como usted definió que el primer número se llama X, el segundo tanto, el tercero tanto, ahí después me dice si X vale 8, el que sigue va a valer 9 y el que sigue va a valer 10. Y ahí van a estar los 3 números, ¿ok? En el tercer ítem dice, calcula el valor de la expresión considerando el valor de X, ¿ya? Fíjese que, se me había olvidado decirle, esto está en la página, ¿dónde lo puse? 94 y 95, pero yo saqué 3 ejercicios por cada ítem, así que no se ponga a hacer toda la plana que está ahí. Son solo 3 y fíjese en las letras que están aquí, ¿ya? Bueno, en el caso del 2 hay 2 problemas. Ya, el 3 entonces retomo, aquí solo tiene que agarrar la variable x igual a menos 4 y evaluarlo en la expresión c. Lo mismo con x igual a menos 6, evaluarlo ahí y obtener el resultado, nada más, ¿ya? Y en el 4 tiene que distribuir aquí, o sea, resolver la multiplicación de este binomio que están multiplicándose, ¿ya? Y bueno, si usted sabe qué resultado da la suma por diferencia,
Si es que hay alguna que se dé aquí, puede escribir el resultado inmediato. Ya, y en la última es al revés, tiene que factorizar estas expresiones. Y para ello le puede ayudar el cuadrito que está en el PPT, si es que acaso no recuerda, ¿ya? Donde ahí están resumidas las más importantes en realidad, de las factorizaciones de los productos notables, ¿ya? Ahora sí. Eso. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, que quiera que le aclare algo más? No. Por mi parte no, ya entendí. Bien, Martín. Gracias, Isabela. El resto...